Caracas, de la Mesa Nacional, por favor, vámonos a la provincia, exíjanle a sus dirigentes que vengan a visitar los estados y los municipios, porque nuestra presencia le comunica un aliento muy especial a esta lucha que tiene que ser de toda Venezuela, porque nos da oportunidad de transmitir información fresca para que cada cual se concientice más todavía en esta lucha terminal que tenemos que librar contra este régimen forajido, que nuestra presencia activa a la gente, que nuestra presencia le comunica a la gente la impresión de que no han sido olvidados, y finalmente por la necesidad que tenemos nosotros mismos de imponernos de cada realidad local, estatal y municipal, porque a distancia, por mucho que veamos estadísticas y recibamos informaciones fragmentarias, nos resulta imposible conocer la realidad de cada estado del país si no estamos presencialmente en cada uno de esos lugares. Por cierto, yo no voy a dármelas aquí de erudito para venir a explicarles a ustedes cuál es la tragedia que están viviendo en el estado de Trujillo, porque eso ustedes con su vivencia diaria lo conocen más que nadie. Ni tampoco les voy a decir que lo que les pasa a ustedes no es nada excepcional y que el resto del país está igual de mal o quizá peor, porque mal de muchos, consuelo de todos. Sí les quiero decir que lo que está ocurriendo en el estado de Trujillo, y trátese de un estado cuya actividad fundamental sea la agropecuaria, o en otros cuya actividad fundamental es la industrial o la fabril, más allá en otros cuya actividad fundamental sea la minera, toda Venezuela está atravesando por la misma catastrófica, caótica situación. La economía colapsada, el país económicamente quebrado y endeudado, una pésima reputación internacional como Estado forajido y fallido que lamentablemente nos salpica, nos empuerca a todos los venezolanos que no tenemos responsabilidad alguna en esta tragedia. En fin, una situación práctica y virtualmente de aislamiento que ha hecho que, por mucho que se niegue el gobierno en negarlo, que se hable internacionalmente del caso Venezuela. Cuando se habla de caso internacionalmente, no se trata de ninguna situación positiva, excepcional positiva, sino cuando se habla de casos, se habla de problemas, se habla de dificultad, se habla de crisis. Y ese es el tratamiento que se le está dando en este momento en el ámbito internacional a Venezuela. Por fin, la comunidad internacional, superando incluso las voces neutralizantes de los países amigos de este régimen forajido, que por ayuda de petrodólares o por complacencias especiales se habían encargado internacionalmente de paliar el caso venezolano, y de decir que la mala reputación del gobierno venezolano se debía a agentes del imperialismo transnacional, del capitalismo global y de sectores reaccionarios venezolanos que miraban con rabia y con rechazo una revolución que se estaba haciendo en nuestro país en beneficio de los pobres. Permítanme sintetizar en una muy breve frase lo que para nosotros y para los venezolanos es y ha significado la revolución. La revolución solo está en el bolsillo de los ladrones y de los asaltantes de este gobierno. La revolución no ha traído a este país ni comida, ni medicina, ni alimento, ni bienestar, ni futuro, ni progreso, ni convivencia. Y no solo no se ha resuelto ninguno de los problemas seculares que tenía nuestro país, que a veces andaba un poco mejor y a veces un poco peor, sino que esta revolución dirigida por gente directamente vinculada con el narcotráfico, con la corrupción y con la violación de derechos humanos, ha engendrado males que nunca habíamos conocido en Venezuela. Y yo me permito decir, no simplemente por afán opositor y porque nosotros como conglomerado opositor a esta tragedia aspiremos a sustituir este gobierno para cambiar las cosas en Venezuela, no lo digo como simple opositor, es que cada venezolana y cada venezolano vive en su cotidianidad la tragedia de que este gobierno esté donde esté. Es que no hay comida, es que no hay medicinas, es que no hay seguridad, es el colapso de los servicios públicos de agua y electricidad, es la asistencia médico-asistencial.
social, es la seguridad, es todo. Donde quiera que usted vea, cualquier sector de la vida nacional, el sector productor primario, el sector transformador, todo está quebrado, todo está colapsado. Y eso no atiende, como muchos pudieran creer, a una circunstancia de avatar económico que de repente hizo que las cosas cambiaran en Venezuela. Este fue un modelo preconcebido por Chávez, preconcebido, consciente como estaba, de que la forma fundamental de controlar cualquier país y por ende su sistema político es controlando a la gente. Quebró la producción nacional, la quebró, empezaron las invasiones. Vean cuál es la situación de cada finca invadida. Acabó con la producción primaria, conmueve hasta las lágrimas. Reunirse, por ejemplo, con los productores del sur del lago, donde había fincas maravillosas, forjadas y construidas, levantadas con el esfuerzo de 12, de 15 generaciones de gente que se metió de cabeza en el campo y de que incluso más nunca llegó a las ciudades. Fincas completamente destazadas, arrasadas y destruidas cuando pasó por ahí esa perfidia llamada revolución chavista. Ahí está el sur del lago. Te dicen conmovido que la producción lechera de la zona es apenas del 10% de lo que producían antes. Hablemos, yo no les voy a hablar de la producción agropecuaria y agrícola, fundamentalmente en el estado de Trujillo, porque eso lo conocen ustedes mejor que yo. Acabo de venir del estado Táchira la semana pasada. En el estado Táchira se produce el 70% de las hortalizas que consume Venezuela. Es que no hay vehículos, es que las vías carreteras son una desgracia, es que la matraca de cuanto organismo público se les ocurre nos tiene pegados contra la pared, es que no hay créditos, es que no hay insumos, es que no hay fertilizantes, es que no hay pesticidas, todo inseguridad. Bueno, y esa situación patética existe si usted habla con los pescadores, con los productores del centro, del oriente, de los con quien usted habla. Mire, les quiero decir solo una referencia, estimadas amigas y amigos. En el eje Tejerías-Morón está sembrado el 70% del parque industrial no petrolero de Venezuela. Repito, en el eje Tejerías-Morón, polos de desarrollo de pequeña y mediana industria. Valencia, bueno, Puerto Cabello, Valencia, Guacara, Los Guayos, Tejerías, Maracay, Morón, Mariana, Cagua, Turmero, etc. Visiten esa zona para que ustedes vean. Eso parece campo arrasado, campo minado. Ahí no hay nada. La zona industrial de la Quisata convertida en un depósito de chatarra. Las empresas de Guayana, donde estuvo sembrado el 40 o más % del ahorro nacional de generaciones. Eso no vale nada. No hay ni por qué pagar la demolición de esas empresas absolutamente improductivas, que los costos de producción son mayores que el mayor precio de venta de los productos elaborados que transan en el mercado internacional. Bueno, y Chávez, a sabiendas de que el país se podía controlar por el estómago, para quedarse ahí, sembrarse hasta que le diera la gana, arruinó la producción primaria para depender de las importaciones que las pudo sostener mientras tuvo dólares. No me canso de repetir cifras que tienen que servir para estampar en la conciencia colectiva la dimensión de esta, perdónenme, maldición que nos ha caído encima. El régimen chavista, desde Hugo Chávez hasta Maduro, dispuso de 998.000 millones de dólares de ingresos, más 160.000 millones de dólares de deuda petrolera, de deuda de PDVSA, más la totalidad de la masa de impuestos que pagamos los venezolanos durante 18 años por impuestos sobre la renta e IVA. Y esa gigantesca, descomunal, inimaginable masa monetaria que habría servido para que cualquier país del mundo se coronara en la élite de los países hiperdesarrollados, aquí lo que nos trajo fue ruina y miseria. Y por supuesto, el gobierno importaba, le daba dólares a quien le daba la gana y los convertía en esclavos, importaba los alimentos que distribuía, no importa que se les pudieran, y convertía en esclavos a los consumidores y pudieron mantener ese festín hasta que se les acabaron los dólares. ¿Por qué ahora no hay nada? No hay producción primaria, no puede haber comida.
vida. Y no hay dólares para explotar, y entonces tampoco hay realidad. Ese es el modelo chavo-madurista. Por eso es que los que todavía por hipócritas o por bobos estén tratando indulgentemente a ese paranoico descomunal que convirtió a Venezuela en un pudridero y que se llamó Hugo Chávez, que reflexionen y no sean hipócritas o ignorantes, porque el principal responsable de esta tragedia lamentablemente está muerto, porque si estuviera vivo tenía que responsabilizarse de este caos. Ahora ya nosotros sabemos lo que nos pasó como país. Ojalá no volvamos a creer en esos falsos mesías, en esos profetas que de tanto en tanto se aparecen en pueblos estupidizados para seguir detrás de ellos como borregos, porque cada vez que un país le confía su futuro a uno de estos estafadores, a uno de estos miserables tipo Chávez, que de tanto en tanto aparecen en los pueblos para desposizarlos, todo termina en ruina. Vamos a tratar de construir una democracia no sobre líderes, no sobre liderazgo, no sobre partidos, sino sobre instituciones que funcionen. No vamos a adentrarnos más en el diagnóstico de la tragedia que estamos padeciendo todos, porque no hay mejor diagnóstico y no hay mejor vocero que el que vive en carne propia la cotidianidad, la incalable cotidianidad de todos los días. Solo quiero decirles que mientras este gobierno está ahí, es que ahí todo va a empeorar. Todo va a empeorar, nada va a mejorar. Y mientras este gobierno esté ahí, va a hacer lo posible para quedarse, porque este gobierno sabe lo que le va a pasar cuando deje de ser gobierno. Porque, ojo, por allí hay quienes han hablado de que en nombre de una supuesta transición habrá que establecer un régimen de convivencia con los malandros a quienes queremos sacar a punta de votos. Cuidado con esas ofertas que son estafas, que son ofertas engañosas, porque no sé con qué alcahuetes contará para seguir alcahueteando a los bandidos de este régimen. Porque una vez que salgan del gobierno por votos, van a tener que concurrir ante una administración de justicia imparcial a ser enjuiciados y pagar con cárcel larga los delitos que han cometido. Así es que no estemos hablando de figuras imaginarias, de eterias que no están en la Constitución. La Constitución no habla de ninguna transición. La Constitución habla de cambio de gobierno por voto. Ustedes buscan en la Constitución y la Constitución dice que cada vez que a un funcionario se le vence el término hay elecciones y fuera. El que pierda las elecciones se vaya, el que gana las elecciones gobierno. Eso es para presidente, para gobernadores y para alcaldes. Si precisamente lo que quiere el régimen es buscar una supuesta transición para quedarse ahí hasta que se le saque el querer, hasta que se le saque el querer. Por eso negaron las elecciones de gobernadores, que ya establecían y que no necesitan ningún trámite ni ningún requisito especial. Por eso frustraron el referéndum revocatorio, que es un recurso constitucional que tienen los ciudadanos para remover un gobierno indigno antes del vencimiento de su término natural. Mataron el revocatorio. Después, para no hacer las elecciones de gobernadores, inventaron la validación de los partidos. Validamos los partidos y ahí inventaron la prostituyente. Le dije así, la bauticé así porque no conseguí un nombre un tanto más gráfico que ese. Prostituyente. Derivado de prostitución. Derivado de prostitución. Bueno, finalmente, antes de que se produzcan las preguntas de los periodistas, yo quiero hacer algunas observaciones que hice ya en un debate de la Cámara de hace algunos días explicando algunas cosas. Porque la función más importante de un diputado y de un representante político es desentrañar hasta las instituciones constitucionales y explicársela claramente al país, porque el país, la población en general, no es ni erudita, ni es abogada, ni tiene por qué ser. Explicarle sencillamente de qué se trata. Pero antes les quiero decir una cosa: ¿cómo no vamos a querer cambio de cuenta? Veo para allá y veo a los compañeros y compañeras de Voluntad Popular, y me acuerdo del hermano Leopoldo López,
tirado en el pudridero de una cárcel militar sin haber cometido delito. Y veo a los hermanos de Primero Justicia y me acuerdo de la grosería, de la patada, de la infame e infamante bota militar, faltándole el respeto a nuestro dignísimo presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Bono. Y para lo que quieran que vean, si llegara aquí José Simón Calzadilla, veo inmediatamente a la imagen del diputado, del gobernador Guarulla, que ganó en buena ley su gobernación, y una turbulencia, una de las estafas de este gobierno de marrano y de tramposo, lo inhabilitó y prácticamente le quitó el derecho a aspirar otra vez a la gobernación. Y así para donde yo veo a los compañeros de Un Nuevo Tiempo soportando iniquidades, la persecución de su líder fundamental, en el caso de Copey, que por una sentencia del prostíbulo judicial le confiscaron un partido histórico que ha pasado por una tragedia inenarrable, porque no sabe cuál es su situación jurídica actual. Y para donde vea, Avanzada Progresista, el partido de Jefe con todos los partidos, todo el que sea demócrata y venezolano digno en este país tiene razones más que fundamentales para pelear a fondo para sustituir este gobierno. Y les voy a explicar algunas cosas con relación al 350 y a las normas de protección de la Constitución. El constituyente del 99, con mucha razón, incluyó en su texto las denominadas normas de protección de la Constitución que están en el capítulo 6. Esas normas de protección están divididas en dos partes. Por supuesto que el constituyente de 1999, ni exprimiéndose la imaginación, podía adivinar que con el tiempo iba a tener como protectores de la Constitución a esta horda de ampores civiles y militares inmersos, sacudidos hasta los tuétanos en narcotráfico y en corrupción. Nadie se iba a imaginar eso. Bueno, pero ahí está. Porque el constituyente, como cualquier legislador, puede ser prospectivo, pero no adivino. Tú puedes prever más o menos qué podría ocurrir en el futuro, pero tú no puedes determinar exactamente qué va a ocurrir en el futuro. Porque tú no eres profeta ni predictor, tú simplemente eres legislador. Pues bien, colocaron dos tipos de preservación, de normas preservatorias de la Constitución. La primera parte, la protección de la Constitución, se la confía al Poder Judicial. Parte de la protección de la Constitución la tiene el Poder Judicial. Bueno, lamentablemente este Poder Judicial no solamente no protege la Constitución, sino que la ha convertido en una vaselilla. Ahora, el constituyente del 99 nunca pudo imaginar que el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional iba a estar integrado por los vergantes y vergantas que en este momento están ahí, en ese burdel judicial. Nunca lo pudo imaginar. Entonces, todas las normas de protección de la Constitución que están en manos de este perraje requerido por la justicia internacional, porque esos están igualitos que los del alto mando y que otros tipos del alto gobierno, empezando por el vicepresidente, que si meten un pie en aguas internacionales, si no se los traga un tiburón, les pegan los ganchos y se los tragan. Perdonen el chiste, pero el tiburón no come ñoña. Ahí me van a pegar el pinto en los canales y escuchar. Y la otra parte de las normas de protección de la Constitución están en manos del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno, a quien le da la Constitución la facultad de, para proteger la Constitución, de declarar estado de emergencia, suspensión de garantías, etcétera, etcétera. Es decir, que paradójicamente la protección de la Constitución está en manos de quienes han destruido la Constitución. Pero está clara la explicación. Pero el artículo, fíjate tú lo que son, pero el artículo 350 no está en el capítulo 7, está afuera del capítulo 6, que es una norma
Es la supernorma, superprotectiva de la Constitución. Y esa es la que nos da a nosotros los ciudadanos, que no somos poder ejecutivo ni poder judicial, la autorización, la facultad e incluso el deber de proteger la Constitución y de rescatarla cuando cae víctima de alguna acechanza, sea del poder constituido o sea de alguna fuerza lo establecido en el poder de 350. Y por eso es que lo tenemos que activar. Si el gobierno protegiera la Constitución, ¿qué necesidad hay de 350 estaría la Constitución vigente? Pero como la Constitución no está vigente, porque quien ha debido preservarla es precisamente quien la ha violado, somos los ciudadanos quienes tenemos la obligación de preservar la vigencia de nuestra Constitución, y por eso estamos en 350. 350 no es una retórica. A veces le preguntan ¿cómo se come eso? Bueno, lee el artículo para que tú veas cómo se come. Ahí hay posibilidades de protesta ciudadana, denuncia ante los organismos internacionales, desobediencia civil. Vaya usted a ver. Ahora, ahí no hay un catálogo que te dice número 1, tal cosa, número 2, tal, número 3, tal. Lo único que no está allí es la recurrencia al golpe militar para preservar la Constitución. Y finalmente, antes de terminar, porque esto me preocupa mucho y le tenemos que dar margen a los periodistas para que formulen sus preguntas. Por ahí dice mucha gente, no, es que dictadura no sale con votos. No solamente esto es una mentira, sino que quienes digan eso son ignorantes de marca mayor. Señor, ¿dónde viven? ¿Quién les dijo eso? ¿Son malintencionados o son bobos? Si precisamente es con votos que sale la dictadura. ¿Cómo salió la dictadura chilena con votos? Y la paraguaya con votos. Y la uruguaya con votos. Y la argentina con votos. Y las de toda Centroamérica con votos. ¿Cuál de esas dictaduras militares salió por un golpe militar? Ninguna, todas con votos. Y aquí, no sé qué va bien, se le ocurrió repetir, y no sé cuántos amigos repiten la estupidez de que la dictadura no sale con votos. Es con votos que la dictadura sale. Y para el que no se haya enterado, demasiado estúpidos tendríamos que ser como pueblo si no nos diéramos cuenta que ya llevamos 18 años de gobierno militar, que este gobierno militar, como todos los gobiernos, son ladrones, ineficientes, incapaces, corruptos, ignaros, atropelladores, violadores de los derechos humanos. Esos son los gobiernos militares en todas partes y en todas las épocas. Y al país donde le cae la maldición de un gobierno militar se pudre. Al que no se ha dado cuenta que este es un gobierno militar, ¿y qué van a hacer? Bregar, rezarle a papá Dios por un golpe para que queden los militares otra vez en el gobierno. O es que algún bolsa en la oposición puede estar creyendo que los militares que pueden dar un golpe, que son los militares que están en el gobierno, que tienen tanques, aviones, cañones, soldados, fusiles, van a dar un golpe para que el presidente de la República sea el compañero. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Oye, que sea bien bolsa, chico, para que le diga. Aquí es con votos que tenemos que sacar esta maldita dictadura. Con votos. Y después de esto, los ricos civil. Y después de esto, los militares a los cuarteles, a los que nunca los dieron haber salido, porque se dieron ahí para desarrollar la ciudad. No me voy a extender más, porque cuando uno trata de estos temas tan angustiantes y tan sensibles para nuestra tragedia como pueblo y para nuestras angustias por el futuro inmediato, a uno le provoca encadenarse. No me voy a encadenar, aunque hay cadenas de cadenas. Si la cadena es de este papleto, es un hipnótico, es un barbitúrico, es un idiotizante. No. Pero si la cadena dice cosas interesantes que deben ser percibidas por la gente para informarse de algo importante distinto, pero en fin, no me voy a encadenar. Solo les quiero rogar a todas las personas que nos escuchen o que puedan recibir nuestro mensaje, que no tiren la toalla, que eso es lo que quiere el gobierno. Porque así, por dejación nuestra o por cansancio, ellos creen que es por miedo y por eso es que reprimen. Son tan imbéciles
imbéciles que no se dan cuenta que cuanto más reprimen, más se enardece la gente y más se multiplican las manifestaciones en número e intensidad. Pero bien, déjalo que ellos sigan pensando como piensan. Que no aflojemos ni un minuto, ni por cansancio, ni por distraimiento, porque eso es lo que quiere el gobierno. Y créanme, ver hacia el futuro en Venezuela es ver hacia la oscuridad. A uno le preguntan constantemente hasta cuándo llega esto, cuándo se termina esto. Coño, ojalá uno pudiera decir pasado mañana a las 3:15 de la tarde. Tampoco estemos rogando con que Papá Dios le mande un rayo para que lo achichare. Tampoco. Roguémosle más bien a Dios, sobre todo los que seamos creyentes, que a este perpetuo, a todo su equipo, a toda su cáfila, a toda su orden, que todos tengan larga vida y salud, que no les den gripe, que no les den infarto, que ojalá vivan 500 años o 1000 años como Matusalén, para que paguen largo con cárcel en mucha fe en la dirigencia. Mira, nosotros tenemos muchos errores, pero créanos cuando les decimos que todos nosotros estamos animados, todos los dirigentes de todos los partidos. Tú sabes, cada uno tiene su militancia, pero a la hora de esta tragedia universal, a la hora de esta tragedia que convirtió a nuestro país, que una vez fue exuberante y de muchas posibilidades, en esta tierra de desesperanza y de tragedia, de llanto, con nuestros muchachos muertos y exiliados, las diferencias partidistas se borran. Yo no veo a mis compañeros de los demás partidos como militantes de otras organizaciones contrapuestas a la mía o a la mía contrapuesta a la de ellos. Veo simplemente a personas de carne y hueso que por encima de los partidos a veces tenemos visiones diferentes, pero todos tenemos una misma angustia y un mismo objetivo, que es salir de este gobierno lo antes posible. Los errores y las omisiones que tengamos, por favor, critiquennos y pídanos explicaciones. A veces la crítica viene porque la gente no está informada. Pregunten, y cuando demos una explicación razonable, pues entonces ustedes tienen la información cabal para formarse un concepto exacto de cómo están ocurriendo las cosas, porque no